Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén visualizando esta ponencia. Soy el doctor Emanuel Valenzuela. Desde México les voy a compartir un poquito de lo que hay que saber sobre anatomía y fisiología, en este caso enfocado a lo que sería el stop de bleed. Muy bien, vamos a comenzar. Para comenzar hay que eh, ver cómo está conformado pues, nuestro cuerpo. Vamos a tener que aproximadamente un 60% de nuestro peso corporal total, entre un 50 y un 60% va a ser líquido, de lo cual en promedio de un 7 a un 8% de esto va a ser sangre. ¿Ok? Esto siempre nos han dicho que nuestra cantidad de sangre son 5 litros. Sí, estos 5 litros son en una persona de un peso promedio, es decir, de 70 kilos, en el cual se dice que tiene el 7%, o sea que serían 70 mililitros, y al multiplicarlo por el peso nos daría alrededor de 5 litros, por eso se usa esta cifra, pero es el 7 al 8% del peso corporal total. Es decir, si yo peso 100 kilos, voy a tener hasta 7 litros de sangre. Si peso 50 kilos, puede que tenga 3.5, 4 litros, ¿ok? Esto va a ser de importancia a la hora de ver las escalas. ¿Por qué? Porque la escala de ATLS para choque hipovolémico que vamos a ver más adelante nos marca cantidades de sangre para catalogar los diferentes tipos de choque, pero esto en la realidad ya clínica no nos es de tanta utilidad y nos puede confundir, ¿ok? Vamos a tener entonces un 8% de este 60% que son los líquidos totales, va a estar conformado por sangre y así a grandes rasgos la sangre está conformada en un 55% por plasma y un 45% por sólidos, entre los cuales pues son células, en la mayoría eritrocitos. El eritrocito va a ser de mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la célula que es encargada de transportar el oxígeno hasta nuestras células. Muy bien. Y vamos a empezar con esto, con la circulación. La circulación la vamos a dividir en dos. Una circulación menor o circulación pulmonar o cardiopulmonar y una respiración mayor. ¿Ok? La circulación menor va a comenzar en nuestro ventrículo derecho. De aquí va a impulsar la sangre a través de la arteria pulmonar hacia lo que serían los pulmones, en los cuales esta sangre pobre en oxígeno o desoxigenada va a recibir oxígeno. Después va a pasar a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, del cual sale hacia nuestra arteria principal, que es la aorta. En la aorta se empieza a distribuir a través de todos los tejidos. Pasa de arterias grandes, arterias pequeñas, arteriolas, hasta capilares. En los capilares es donde se da el intercambio gaseoso y de diferentes micronutrientes o materiales de desecho o sustancias de desecho, ¿ok? Después va a pasar hacia lo que sería arteriolas, pero hacia el lado venoso, después venas pequeñas, venas grandes, y estas venas grandes van a drenar en lo que sería la aurícula derecha. La aurícula derecha pasa de nuevo al ventrículo derecho y se repite este ciclo de nuevo. Ok. Ok, aquí tenemos la circulación menor de una forma más gráfica. Entra el aire a través de nuestra vía aérea superior, pasa hacia la vía aérea de intermedio de conducción y llega hasta nuestra vía aérea inferior, o bueno, que está conformada por nuestra unidad funcional del pulmón, que son los alvéolos. Los alvéolos son unos pequeños sacos en los cuales existe una membrana, llamada membrana alveolo-capilar, en la cual permite la difusión de gases. ¿Ok? Entonces vemos, llega oxígeno a través de la inspiración, se pega a los eritrocitos que pasan, se va al corazón, como ya vimos, de aquí es bombeada y sale a través del ventrículo izquierdo hacia la circulación mayor o sistémica, llega hasta el tejido donde se le entrega oxígeno y este nos libera dióxido de carbono,
que ya es un desecho que utilizó en su metabolismo, sale, llega al corazón, aurícula derecha, después ventrículo derecho, y pasa a la circulación menor a través de la arteria pulmonar, llega al pulmón y en este alvéolo que nos dio oxígeno, le pasa dióxido de carbono y este dióxido de carbono es lo que exhalamos. ¿Ok? Muy bien, y aquí vemos cómo vienen los capilares, vemos cómo liberan oxígeno y nutrientes y cómo la célula que recibe esto le da al capilar dióxido de carbono, así como desechos que pasan a la circulación mayor, vuelven por todos los vasos venosos y llegan al corazón, después al pulmón para expulsar este dióxido de carbono, como ya lo estuvimos viendo. Ok. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Para que todo esto se dé, debe de haber ciertas características en el cuerpo. Algo que nos marca las pautas es el principio de Fick, que nos dice que debe haber una carga de oxígeno a los eritrocitos por parte del pulmón. Es decir, nuestra vía respiratoria debe estar funcionando de forma adecuada para que ese oxígeno que entra pase a través de la membrana alveolo capilar en el alveolo y llegue hasta el eritrocito. Punto número 2, llegada de los eritrocitos a las células tisulares. Es decir, en el pulmón, ese eritrocito ya tomó el oxígeno que necesita, pero ahora necesitamos que ese eritrocito llegue hasta las células que necesitan este oxígeno para su metabolismo. Y por último, descarga de oxígeno de los eritrocitos a las células tisulares. Es decir, ya llegó ese eritrocito hasta las células de los tejidos, ahora necesitamos que se libere ese oxígeno y pase hacia lo que serían las células para que le sirva en su metabolismo. ¿Por qué es importancia aquí? ¿Ok? Por esto, por el paso número 2. Necesitamos que lleguen esos eritrocitos a las células, pero también necesitamos que se carguen esos eritrocitos en el pulmón. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un sangrado, ¿qué vamos a perder? Exacto, eritrocitos. Si no tenemos suficientes eritrocitos, no van a llegar los suficientes al pulmón para cargarse de oxígeno. Número 2, estos eritrocitos no se cargaron aquí, no están, no van a llegar a las células de los tejidos y por obvias razones no va a haber esa descarga de oxígeno. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuestras células de los tejidos van a sufrir. ¿Y qué van a sufrir? Van a sufrir hipoxia. ¿Por qué? Por falta de oxígeno que nos esté llegando. ¿Por qué? Porque no tenemos eritrocitos. Por eso es tan importante tener una hemorragia, porque el eritrocito nos está manteniendo todas nuestras células, tanto con oxígeno, está sacando el dióxido de carbono, así como también nos está entregando los nutrientes que necesita para su metabolismo, y además sacamos el desecho, que ya no nos sirve ahí y que debe salir del cuerpo. Muy bien. Además debemos saber lo que es el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque va a ser algo que esté incluido también en lo que sería el shock hipovolémico. Bueno, en todos los tipos de shock, pero ahorita nos vamos a centrar en el hipovolémico. ¿Qué va a ser el gasto cardíaco? El gasto cardíaco va a ser la cantidad de sangre que sale del corazón en un minuto. ¿Cómo lo podemos determinar? Ok, con estos dos factores. El volumen sistólico, es decir, la cantidad de sangre que sale del ventrículo hacia la circulación en cada latido. Y número 2, la frecuencia cardíaca, que es el número de veces que el corazón va a estar latiendo en un minuto. ¿Cómo se afecta este gasto cardíaco? Puede ser por el volumen sistólico o por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, ¿qué lo va a determinar? 3 cosas. Número 1, la precarga. La precarga es el volumen de sangre que llega por el retorno venoso hacia lo que sería la aurícula derecha. ¿Cómo se puede ver afectada la precarga? Si nosotros pasamos a un paciente sano demasiado líquido, este retorno se va a ver muy aumentado y aumentamos la precarga. Pero si este paciente perdió mucha sangre o está deshidratado, vamos a disminuir la precarga. ¿Ok? Poscarga. La poscarga es la presión que ejerce el vaso al ventrículo para que salga la sangre. Es decir, ventrículo izquierdo, aorta. La aorta va a ejercer una presión
que el ventrículo debe de vencer en cada contracción para que la sangre pase. Esto sería la poscarga. Y por último, la contractibilidad, es decir, la fuerza con la que el corazón late. Aquí entra la ley de Frank Starling. La ley de Frank Starling nos dice que el corazón tiene la capacidad o la particularidad de que entre más sangre entre, el músculo miocárdico tiene la capacidad de estirarse, 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 y entre más se estire, con mayor fuerza se va a contraer y va a expulsar esa sangre. ¿Ok? El gasto cardíaco promedio, les dije, una persona de 70 kilos es 5 litros, pero varía, es del 7 al 8% del peso corporal total. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos otra cosa importante. Déjenme poner la pluma. Ok, la presión arterial media. La presión arterial media va a estar determinada. Quitamos nuestra presión arterial sistólica sumada a nuestra presión arterial diastólica. Me disculpa por el dibujo. Más otra presión arterial diastólica. Todo esto dividido entre 3. O es igual a la, también podemos utilizar la resta de la sistólica menos la diastólica. Este resultado lo dividimos entre 3 y se lo sumamos a la presión arterial diastólica. ¿Por qué es importante la presión arterial media? Porque esta nos va a estar diciendo si hay un grado de perfusión o ya estamos en hipoperfusión. Para saber esto, la presión arterial media debe de estar por arriba de 65 milímetros de mercurio. ¿Ok? Es decir, tenemos una presión 100 sobre 60. 100 menos 60, 40, entre 3, 13.3. 60 más 13.3, 73. Estamos arriba de 65. Es una presión perfusoria. No hay ningún problema. Pero una presión 60 sobre 40. 60 menos 40, 20. 20 entre 3, 6.6. 40 más 6.6 nos da 46. Es menor de 65. Ahí ya no hay una perfusión adecuada en los tejidos. ¿Ok? Hay que recordar esta fórmula y ponerla a práctica. Muy bien. Aquí tenemos un esquema que nos habla, pues, de los principales vasos del cuerpo. ¿Ok? ¿Por qué lo puse? Porque hay que saber cuáles arterias son principales y por región anatómica, y nos van a ser de importancia en la práctica. ¿Por qué? No es lo mismo que haya una lesión a nivel del antebrazo, en la arteria radial o la cubital, que aquí hay una lesión en la vena o arteria femoral, o en la vena subclavia, o en las braquiales. ¿Por qué? O en una vena o arteria de un dedo, porque el calibre es muy diferente. Tal vez si tengo una lesión en brazo, en arteria radial, sí puedo llegar a desangrarme si no se me atiende, pues, de forma oportuna, ¿verdad? Pero va a ser más rápido si tengo una lesión en la femoral. En la femoral, en 2 minutos se nos puede vaciar este paciente. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta. Entre más cefálico y central estemos, es decir, bueno, entre más central, van a ser vasos más importantes, es decir, en el brazo, en lo más distal, se vuelven más pequeños, pero en lo más proximal se van haciendo gruesos, es decir, si tenemos lesiones en miembros, entre más proximal esté, es decir, más cerca hacia el tronco, van a ser lesiones de mayor gravedad. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y tenemos que los diferentes órganos tienen diferente tolerancia a la isquemia, es decir, a la pérdida tanto de oxígeno como de nutrientes. Y aquí, ¿qué va a estar provocando la isquemia? Nosotros estamos hablando de un control de hemorragias. Si nosotros utilizamos un torniquete, vamos a provocar una isquemia. ¿Ok? Pero bueno,
¿Qué órganos son los más lábiles o más susceptibles al daño por isquemia? Corazón, cerebro y pulmones. Se estima que entre 4 y 6 minutos ya puede haber un daño irreversible en estos. Es decir, menos de 4 minutos pueden estar sin oxígeno, pero pasando estos 6 minutos es muy probable que haya daño. Después, bueno, estos son llamados órganos diana. Son los principales que debemos de mantener. Corazón, cerebro y pulmones. Después tenemos riñones, hígado y todos los órganos del tracto gastrointestinal, es decir, los intestinos. Estos pueden durar desde 45 hasta 90 minutos sin aporte de oxígeno. Y aquí viene la importancia en el stop de bleed. Músculo, hueso y piel desde 4 a 6 horas sin lesión. Aunque me gustaría recalcar aquí, la evidencia nos dice que tenemos 120 minutos, es decir, 2 horas seguras para tener una isquemia en algún miembro y que no haya ningún problema. Antes se manejaba de 4 a 6 horas, sí. Puede que no haya lesiones irreversibles, pero ya podemos tener lesiones. Entonces, nuestra meta va a ser menos de 120 minutos, ¿ok? Esto nos dice la evidencia. Ok. Definición de shock. ¿Qué es el shock? El shock va a ser un estado de hipoperfusión tisular generalizado. ¿Y por qué puede pasar esto? Puede ser por un inadecuado aporte de oxígeno, por un inadecuado transporte de oxígeno o por un inadecuado consumo de oxígeno. O los tres juntos, ¿ok? Inadecuado aporte, shock hipovolémico, quedamos, no están llegando nuestros eritrocitos. Perdón, no tenemos eritrocitos, no llega este oxígeno o tenemos obstruida la vía aérea, no hay aporte. No hay transporte, se pierden por alguna hemorragia estos eritrocitos y no lo podemos transportar. ¿Hay algún problema a nivel capilar, algún edema, etcétera? No nos permite que pase el oxígeno a nuestras células. ¿Ok? Muy bien, y tenemos, esta es la tabla que les mencioné. Es la tabla de clasificación de shock hipovolémico de ATLS. Algo que no me gusta de esta gráfica es que nos marca la pérdida en mililitros. Esto es erróneo, ¿por qué? Porque esto está en una persona de un peso promedio de 70 kilos, el cual nos dice que un shock grado 1 es una pérdida de hasta 750 mililitros. Pero ¿qué pasa si soy una persona más pequeña? Tal vez mi clase 1 es pérdida de 500 mililitros, por lo cual es mejor utilizar el porcentaje. Por eso vimos ahorita que es de un 7 a un 8% del peso corporal total, ¿ok? Entonces tenemos clase 1 de shock, menos del 15%, nuestra frecuencia cardíaca puede estar estable entre 60 y 100, la presión arterial normal, la presión de pulso, es decir, la diferencia entre la presión arterial diastólica y sistólica está normal, la frecuencia ventilatoria está normal, nuestro sistema nervioso central, notamos un ligeramente ansioso al paciente. ¿Por qué? Puede ser por la misma pérdida, pero vemos que lo podemos sustituir con solo líquidos. No pasa nada. Una clase 1 podría ser una donación de sangre, ¿ok? Clase 2, desde un 15 hasta un 30% de pérdida de la sangre total, ¿ok? Nuestra frecuencia cardíaca se empieza a elevar, pero de forma moderada. Nuestra presión arterial se mantiene. ¿Por qué? Porque está compensado. Es decir, nuestro cuerpo está utilizando medidas como sus vasopresores para mantener esta presión arterial y aumentamos la frecuencia cardíaca. Quedamos que la frecuencia cardíaca influye en el gasto cardíaco. Entonces, si la aumentamos, mantenemos ese gasto cardíaco y los vasopresores mantienen la presión arterial. ¿Ok? La presión de pulso se disminuye. ¿Por qué? Porque al disminuirse esta nos está hablando que hay vasoconstricción. Se los acabo de decir, hay vasopresores, nos cierran nuestros vasos y se disminuye la presión de pulso. Frecuencia ventilatoria se empieza a elevar un poco. Ya se empieza a poner un poco más ansioso el paciente, pero aquí lo seguimos manejando con puros líquidos, ¿ok? Clase 3, desde un 30 hasta un 40% de la sangre, vemos que nuestra frecuencia cardíaca se empieza a elevar,
Aquí ya no puede compensar el cuerpo y cae esta frecuencia cardíaca, cae la presión arterial, perdón, cae la presión de pulso más, se empiezan a pegar más la presión arterial sistólica y la diastólica, aumenta nuestra frecuencia ventilatoria, ¿por qué? Entre más late el corazón, necesitamos estar respirando más rápido para que entre más aire y que el corazón nos mande eritrocitos y estén pasando oxígeno, oxígeno, oxígeno. Por eso se empiezan a elevar. Ya está un poco más ansioso y empieza a estar confundido. Aquí nos maneja cristaloide y sangre, aunque lo más importante para sustituir sangre es con sangre. ¿Ok? Clase 4, más del 40% de la sangre corporal total. Nuestra frecuencia cardíaca ya está por arriba de 140, está muy elevado, o en este momento nos puede caer también a una bradicardia menor de 60. Nuestra presión arterial más disminuida, nuestra presión de pulso más pequeña, más juntas la sistólica y la diastólica. Nuestra frecuencia respiratoria está muy, muy elevada. El paciente puede estar muy confundido o ya letárgico o incluso ya comatoso, si ya inconsciente. Y igual, hay que sustituir con sangre a este paciente. Ok, aquí tenemos lo que les mencionaba de cuando está compensado y descompensado. Ok, cuando está compensado, el pulso está aumentado, hay taquicardia. Cuando está descompensado, se eleva mucho, como vimos en la tabla pasada, pero también nos puede caer en bradicardia, como les mencioné. La piel, cuando está compensado, está pálida, fría, húmeda. Cuando se descompensa, es una piel ya muy, muy blanca, muy fría. ¿Ok? El rango de presión arterial, cuando está compensado, está normal, como se los mencioné, y cuando se descompensa, está muy disminuido. La conciencia, cuando se compensa, como tenemos, les dije, hacemos hay vasopresores, nos cierran los vasos, aumentamos la frecuencia cardíaca, estamos manteniendo la perfusión en todos los órganos. ¿Y cuáles son los que va a cuidar nuestro cuerpo? Cerebro, corazón, pulmón y riñones. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la piel está pálida? ¿Por qué está fría? Porque uno de los métodos compensatorios es quitar sangre de la piel, del músculo, del hueso, que son más resistentes a la falta de oxígeno y de perfusión, y lo mandamos a cerebro, corazón, pulmón y riñón. Por eso no hay alteración neurológica, porque el cerebro está recibiendo una perfusión adecuada. Pero cuando se descompensa el cuerpo ya no puede, ya no podemos mantener el aporte a estos órganos. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a desorientar nuestro paciente y nos puede caer incluso en coma. ¿Por qué? Porque ya no está llegando sangre. Ok. Y aquí tenemos otro ejemplo de la tabla que vimos de ATLS, donde nos muestran aproximadamente la cantidad de sangre con estas botellas. Vemos la primera, recordamos, un 15% del total, es decir, esta botella es como si fuera, un ejemplo, el 40% de nuestra sangre completa, ¿verdad? O 2 litros, en este caso, un paciente de 70 kilos. Vemos aquí la pérdida del 15%, de un 15 a un 30, de un 30 a un 40 y ya más de 40 se está derramando, ¿ok? Estos pacientes están al borde de la muerte. Tenemos muy poco tiempo para actuar en ellos, pero si actuamos de forma adecuada podemos salvar a estos pacientes. En estos está indicado parte del control de hemorragias, incluso una transfusión sanguínea en campo. Aquí vemos cómo vamos a saber cuándo ha perdido mucha sangre. ¿Cómo voy a decir? Perdió 1 litro, perdió 2 litros, perdió 100 mililitros. ¿Ok? Esta imagen de un accidente de una motocicleta, vemos que hay un charco grande de sangre en la parte inferior de la moto y el paciente está hasta acá. Vean la cantidad de sangre que ya perdió este paciente. Esto nos está hablando, este paciente puede ser un shock grado 3 o grado 4 porque hay mucha sangre tirada. ¿Ok? Un paciente en una cama, se mancha la sábana, incluso puede empezar a escurrir la sangre hacia abajo. Ese es un sangrado de más de 1500 o 2000 mililitros. Muy bien. ¿Qué pasa? Me gusta agregar siempre esta imagen. ¿Por qué? Porque es una tablita importante. Esta tablita viene en PHTLS en su 9ª edición, que nos dice en fracturas cuánta sangre se pierde en mililitros. Por ejemplo, cada costilla nos puede provocar una pérdida de 125 mililitros.
Una fractura en radio cúbito desde 250 a 500. El húmero de 500 a 750. Tibia o peroné entre 500 y 1000. Fémur de 1000 a 2000 en cada uno. Esto es unilateral, ¿ok? Si fueran los dos húmeros, pues puede ser de 1000 a 1500. Así sucesivamente en todos. Y en la pelvis, aquí está mal, es de 2000 a masiva, ¿ok? Entonces aquí podemos ir evaluando. ¿Por qué no sirve? Si yo veo una lesión, una fractura expuesta en húmero, yo veo que puedo tener de 500 a 750 de sangrado. Y si, bueno, si es expuesta, incluso podemos tener más. Pero si vemos datos de fractura, es decir, hay deformación, hay dolor, hay falta de movimiento, yo sospecho fractura y veo que se está inflamando mucho, yo puedo tener que ir, puede haber un sangrado de hasta 750. ¿Qué pasa? Es un paciente politraumatizado, el de la moto, tiene fractura en húmero, en fémur, 3 costillas y pelvis, puede ser un sangrado muy abundante. Las costillas, ¿qué podemos hacer? No lo podemos parar. En húmero, ahí sí, podemos poner un torniquete y solucionamos. En fémur también. En pelvis, hay torniquetes para la cintura pélvica. Si no, con sábana. Hay estrategias, ¿ok? Lo podemos disminuir un poco y salvar a este paciente. Muy bien. La coagulación, por temas de tiempo, solo la voy a mencionar rápido. Esta es una clase que podemos verla durante mucho tiempo, pero tenemos que, al haber algún daño tisular, se empiezan a activar lo que es la cascada de la coagulación hasta llegar a la formación del coágulo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el protocolo XABCDE, en el cual control de hemorragia. ¿Por qué? Tenemos que mantener nuestros eritrocitos. ¿Ok? Ya después viene el manejo de vía aérea, respiración. ¿Por qué? Porque antes nos decían ABCDE. Pero ¿qué pasa? Es un paciente que tiene una hemorragia exsanguinante masiva en una pierna y tiene dificultad respiratoria. Lo vemos con 35 respiraciones por minuto, está inconsciente. Y nosotros decimos, lo más importante es vía aérea. Voy a intubar a este paciente. Sí, en lo que lo intubé, ya se murió. ¿Por qué? Porque no controlé la hemorragia. ¿Ok? Si es un sangradito, una escoriación, una laceración leve que va a perder 5 mililitros en 2 horas, no es necesario controlar eso. Nos vamos a lo más importante. Pero aquí dice severa o masiva, es decir, un sangrado muy, muy intenso. Hay que controlarlo antes de seguir en nuestro protocolo. Ok. ¿Por qué? A ver si puedo quitar esto. Ok. ¿Por qué hay que durar menos de 120 minutos? ¿Por qué? Porque vamos a provocar algo que se llama síndrome de aplastamiento. ¿Y qué es esto? Bueno, lo que pasa, tenemos una lesión en miembro inferior, colocamos nuestro torniquete, aquí está, colocación de torniquete. Su función es detener la perfusión, es decir, que no esté pasando más sangre hacia la porción distal desde donde está colocado ese torniquete. Es decir, hay una hipoperfusión o una nula perfusión. ¿Qué pasa? Quedamos que es seguro menor a 120 minutos o menor a 12 horas. Pero ¿qué pasa? Entre 120 minutos y 360 minutos, que serían entre 2 y 6 horas o más, ¿qué va a pasar? Primero, después de esto van a empezar a morirse células. ¿Por qué? Porque ya no hay aporte del suministro que necesita para estar funcionando estas células. Entonces empiezan a morir. ¿Qué pasa? Al morirse, esta célula explota. Adentro de la célula tenemos mioglobina, uratos, fósforo, potasio, calcio, etcétera, siendo estos los más importantes. Y se empiezan a elevar. ¿Por qué? Porque empieza a tronar células, 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 células. Se revientan. ¿Y por qué son importantes? Porque son nefrotóxicos, es decir, dañan a nuestro riñón, son vasopresores y aparte el potasio es cardiotóxico, es decir, nos daña el corazón.
¿Y cómo lo hace? Es arritmogénico. Ok. Nos produce arritmias y nos cae en paro cardíaco el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Liberamos al descomprimir este torniquete, es decir, ya vamos a soltar la lesión, pero ya tiene 6 horas. Sale hacia la circulación todo esto, mioglobina, uratos, potasio y fósforo. Se puede provocar en primera instancia una lesión renal por la mioglobina, que es una proteína grande y no puede pasar. ¿Cómo podemos saber que hay una lesión renal? La orina negra o muy oscura o café nos habla de que ya está fallando este riñón o hay una lesión tubular. O como les mencioné, puede haber un paro cardíaco por la elevación del potasio, la hipercalemia. Nos produce arritmias y nos lleva a nuestro paciente a paro cardíaco. Además, nos provoca formación de radicales libres de oxígeno y peróxidos. Estos empiezan a dañar más células, hay más muerte celular, se eleva esto. Además, esto nos estimula la liberación de proteínas proinflamatorias y procoagulantes, y esto nos puede llevar a una trombosis de la microvasculatura a nivel local. ¿Ok? Esto, en teoría, podría ser algo más leve, pero esto sería lo más grave, un paro cardíaco o una lesión renal. Por eso siempre, siempre, siempre hay que cuidar nuestro torniquete, tenerlo por menos de 2 horas de ser posible. Después vamos a ir viendo en otras clases qué pasa. Ya tengo 2 horas con el torniquete, pues empaqueto, vamos a ver empaquetamiento de heridas. ¿Ok? Si no podemos hacer detener la hemorragia, hay que tratar de llegar en menos de 120 minutos al hospital y el torniquete se quita en un quirófano, nunca se quita afuera. Si yo pongo un torniquete en prehospital, no lo voy a quitar ni voy a aflojar ni nada, pero eso lo vamos a ver ya en la clase de torniquetes. Espero haya quedado claro esto. Desgraciadamente es muy poco tiempo, son temas muy, muy extensos. Traté de hacerlo más eh, comprensible y corto posible para el tiempo, pero espero y les sirva y un saludo a todos.